Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Buenos días. Muy buenas tardes, mi querida María. Me da mucho gusto estar contigo. Bien, gracias a Dios, por aquí estamos. Juanita está ahorita de visita en el hospital porque su hija está siendo operada. Hacemos votos y oración para que la operación resulte bien. No sé de qué le estén operando, pero si se le va a operar quiere decir que tiene remedio, bendito sea Dios. Así que, Juanita, un saludo y ya sabes que estás en nuestras oraciones. Muy bien, mi querida María, qué sorpresa y me da mucho gusto estar contigo y espero que también tu otra mitad también esté contigo y con nosotros y que nos cuente un chiste a lo largo del programa. ¿Sí vino don Alfredo? Sí, sí vino hoy. Ah, qué bueno. Muy bien, saludos Alfredo, ve preparando algunos chistes, ¿ok? Claro que sí. Muy bien, por mi ahí. querida María. ¿Sabe lo que estamos celebrando el día de hoy? Sí, Padre, estamos celebrando la visitación de nuestra Madre Santísima Santa Isabel. Y fíjate que es muy importante esto, porque habla muy bien de María como alguien que se preocupa de las necesidades de los demás. ¿Cuál es la relación de María con su prima Isabel? Bueno, resulta que Isabel era de edad avanzada, ya para la explosión demográfica como que la dinamita nomás no funcionaba y había sido estéril. Pero parece que es de familia porque resulta que la mamá de la Virgen María, Ana, también era estéril y Joaquín también. Y para los judíos el no tener hijos significaba una vergüenza. Tanto así que cuando una mujer quedaba viuda sin tener hijos, los cuñados tenían que engendrar un hijo en ella, pero era considerado hijo del difunto. Fíjate nada más, todo quedaba en familia. Bueno, el hecho es de que Ana y Joaquín también de edad avanzada no tenían hijos y era una vergüenza para ellos. Joaquín se fue al desierto durante 40 días pidiéndole a Dios que le quitara esa opresión y esa vergüenza. Ana, por su parte, le pidió a Dios que si le concedía un hijo, lo consagraría a Dios, como era la costumbre, porque no es el único caso de Isabel y de Ana, sino que en el Antiguo Testamento también vemos Ezequiel es nacido de una mujer estéril, también Sansón, que su mamá de edad avanzada tuvo a Sansón y fue consagrado también. Todos los que nacen de una mujer estéril de edad avanzada son consagrados a Dios y se les llaman nazarines y quiere decir que no pueden tomar que su cabello no puede ser tocado por la navaja, que se deben de abstener de bebidas alcohólicas o fuertes y que deben de llevar una dieta muy especial y deben de ser consagrados a Dios. Ezequiel es profeta, el caso de Sansón es juez de Israel, que sirve a Dios, y Juan el Bautista, no se diga, es el más grande de todos los nacidos de mujer, y es el último profeta del Antiguo Testamento, el primero del Nuevo Testamento y el que prepara el camino al Señor. María, a la edad de 3 años, cumpliendo esa promesa que había hecho Ana, es entregada al templo como un especial privilegio y la recibe el esposo de Isabel, que era sacerdote, Zacarías. Entonces estuvo bajo la custodia de Zacarías en el templo y cuando iba a su casa en las colinas de Judea, a Ain Karim, tenía 2 casas, una abajo y otra, abajo del cerro y otra arriba. Él era campesino también y sembraba. Entonces María va a visitar, se quedó en casa de Isabel, su prima que era mayor, pero fungió como su mamá propiamente, entonces había lazos de mucho cariño. En aquel entonces,
como pueden ustedes ver en la película de El violinista en el tejado, los matrimonios eran designados incluso desde antes de nacer. Entonces María estaba designada a casarse con un joven descendiente del rey David, o sea que era de la nobleza. Y entonces fue María a donde José vivía. José era originario de Belén y tenía su parentela, pero ahora vivía en Nazaret y tenía un taller, era carpintero. María fue para los desposorios para casarse con José. Cuando el ángel del Señor la visita y le dice que ha encontrado gracia ante Dios y que ha sido elegida para ser la madre del Salvador, ella se sorprende y dice, pero ¿cómo puede ser esto si soy virgen? Y el ángel del Señor le dice, don't worry, María, be happy. El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño santo, que nacerá de ti, será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel está esperando un hijo en su vejez, y aunque no podía tener hijos, se encuentra ya en el 6º mes de embarazo. Para Dios nada es imposible. Entonces María contestó, let it be, hágase según lo que me has dicho. Y entonces el ángel se retiró de ella, pero María tomó la decisión y se fue sin más demora a una ciudad ubicada en los cerros de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Al oír el saludo, el niño dio saltos en su vientre de Isabel. Isabel se llenó del Espíritu Santo y exclamó en voz alta, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de alegría en mis entrañas. Dichosa tú por haber creído que se cumplirán las promesas del Señor. María contesta entonces con esa hermosa oración del Magnificat. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Y mi espíritu se alegre en Dios mi Salvador, porque se fijó en su humilde esclava, y desde ahora todas las generaciones me llamarán feliz. El poderoso ha hecho obras grandes por mí. Santo es su nombre. Muestra su misericordia siglo tras siglo a todos aquellos que viven en su presencia. Dio un golpe con todo su poder, deshizo a los soberbios y sus planes, derribó a los poderosos de sus tronos y exaltó a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos, despidió a los ricos con las manos vacías. Socorrió a Israel su siervo, se acordó de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, Abraham y sus descendientes para siempre. María se quedó 3 meses con Isabel y después volvió a su casa. Fíjense qué bonito. Primero, en este Magnificat se muestra que María es una mujer culta, instruida, que conoce la historia de Israel, que se ha preparado y hace ese recuento hermoso de la misericordia de Dios. Por otra parte, María sabe que su prima, pues ya de avanzada edad, mi papá decía, de los 40 para arriba no me toque la barriga. Y he entendido eso. Es decir, ya lo pienso 2 veces antes de agacharme, me canso fácil. Y tengo ahorita 67 años, así que esta jovencita de unos 60 años, tener un embarazo a esa edad como que estaba medio difícil. María es consciente de ello y viaja a esas colinas de Judea y llega a hacerse presente. Entendamos bien, no llega a hacerse como, ya vine, ¿eh? Ay, vengo bien cansada, ¿no tienes un cafecito o un refresquito que me des? No, ella llega a hacerse presente, se regala a Isabel. Y cuando fui a Ain Karim, al pie del cerro, hay una fuente que se conoce como la fuente de la Virgen María. Y todo el mundo ahí entusiasmado bebiendo agua de ahí hasta que les enseñó un letrero. Agua no potable, no buena para beber. Bueno, pero
de esa fuente de agua, hay que subir el cerro hasta la casa de Zacarías. Ahora es un templo, el templo de la Visitación. Actualmente está pavimentado, hay unas casas muy bonitas en la subida, suben autos también, pero en peregrinación pues no sube el autobús, hay que subir. Está pesadito. Entonces yo de repente me detenía con mi videocámara. Decían, ¿ya se cansó, padre? No, no, para nada. Estoy tomándole video a todos los que van subiendo ahorita. Ya que tomaba aire, seguía subiendo, pero está pesadita la subida. Luego ya en la edición del video se oía... Entonces le ponía música encima para evitar el sonido de mi respiración. Y una música, oh María, madre mía. Bueno, hacía alguna cosa así, pero sí está pesada la subidita. Pero María, tengan en cuenta que en aquel entonces no había tuberías ni servicios hidráulicos como hoy en día. Ella bajaba a recoger el agua y subía al cerro para llevarle a Isabel. María se dedicó ahí a cocinar, a lavar trastes, a limpiar la casa. Se hizo servidora, se hizo presente. Fíjate qué bonito. Esta misma María sabe que América está sufriendo dolores de parto ante la llegada, ante ese choque de dos culturas, el descubrimiento de América, la llegada de los europeos, y sabe que surge una nueva cultura como mezcla de esta unión de esos dos continentes, Europa y América. Y el nacimiento, el parto, es muy doloroso. María se hace presente otra vez, se hace regalo y llega a América, al cerro, a ella le gustan los cerros, llega al cerro del Tepeyacatl, a la nariz del cerro, y elige a alguien que no tiene voz, que no tiene voto, que es considerado nada. Elige a Cuauhtlatoatzin, que acaba de ser bautizado con el nombre de Juan Diego Cortés. Y entonces, cuando pasa por el cerro para ir a Tlaltelolco a escuchar la evangelización, ella en un 9 de diciembre, mucho frío, se le aparece a Cuauhtlatoatzin y le manifiesta que ella es la madre del Ipalmenohuani, del verdadero Dios por el que se vive, del Tlaquenohuaque, el Dios del cerca y del junto, el hacedor de los hombres, el que camina en el cielo. Y no es un Dios extraño a los mexicanos. Ella se manifiesta como la siempre Virgen María, madre del verdadero Dios por el que se vive. Y le manifiesta que es su voluntad que se haga en ese cerro una casita para escuchar las necesidades de sus hijos. Fíjate qué bonito, y servir de consuelo. Y lo manda donde el obispo, y ya conocemos la historia. Pero lo importante es que María Santísima de Nazaret, que viaja a Encarín a asistir a su prima Isabel, se hace presente con nosotros y que nos invita a no tener miedo, a que no nos preocupemos por las cosas materiales o por las angustias de repente. Juan Diego quería no ir a esa cita con la Virgen María porque su tío se estaba muriendo, y ya desde antiguo los aztecas sabían que no se podía morir en pecado. Por eso cuando iban a morir llamaban a un sacerdote de una divinidad que se alimentaba de porquería, así se le llamaba, y a él le confesaban los pecados para ser absueltos y entrar al Tlalocan, al cielo, se libre de pecado. Entonces, siendo azteca, pues sabe lo importante que es para su tío Juan Bernardino el conseguir un sacerdote para confesar sus pecados, y rodea el cerro del Tepeyac para ir a Tlaltelolco a traer un cura. Y María le sale al encuentro y le dice, Juanito, Juan Dieguito, where are you going? ¿A dónde vas? Dice, ay, señora y niña mía, ¿amaneciste bien? ¿Dormiste bien? Está bueno, pues ahí nos vemos. Dice, güere, mene, chato. Bueno, no se lo dijo así, se lo dijo en náhuatl. Dice, ¿a dónde vas tan en la carrera? Ay, señora y niña mía, pues no sabes tú. No estás tú para saberlo, ni yo para contarlo, pero fíjate que
tengo mi tío Juan Bernardino como que se quiere petatear, como que quiere chupar faros, como que quiere colgar los tenis. Le dice, ¿y acaso no estoy yo aquí que soy tu madre? Fíjate qué bonito reproche. ¿Acaso no estoy yo aquí que soy tu madre? En otras palabras, ¿para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo? Me extraña que siendo araña te subas en el elevador. Y María manda a Juan Diego a que cumpla su encargo y ella se encarga de curar a Juan Bernardino. María, siempre presente con nosotros, ha estado presente en nuestras luchas, la lucha de la independencia, en la revolución cristera, y está presente hoy en día, con un presidente que cada día se ve más maduro. Y hace cada... Bueno, en fin, está presente con nosotros y sabemos que esta racha de criminalidad, de tonterías que se está haciendo en el gobierno va a pasar muy pronto, porque María ciertamente intercede ante Dios por nosotros, pero es necesario que todos oremos con fe. Hoy se declaró, el día de ayer se declaró el Día Mundial para rezar por la paz y se hizo oración en la Basílica de Guadalupe, en Santa María la Mayor, en Roma, se ha hecho oración en todas partes y vale la pena que nosotros también nos unamos a esa campaña de oración porque se logre la paz en el mundo. Así que oremos para que la paz muy pronto se dé. Fíjense que hoy, curiosamente, se celebra Santa Petronila. ¿Tú sabes quién es Santa Petronila? Ahorita no tengo Pues es memoria la quién hija es. de San Pedro, Oh, ok. Petronila, y es santa ella. A ella, Pedro le confió el cáliz de Cristo y Petronila se lo entregó al sucesor de Pedro, a Lino, luego Lino lo pasó a Sixto, Clemente, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan, Pablo, Cosme, Damián, etcétera. Fue pasando de papa en papa, hasta que quedó bajo la custodia en un monasterio en España y actualmente se encuentra en la Catedral de Valencia, donde el Papa Francisco, el Papa Benedicto XVI, cuando fue a Valencia, celebró con el cáliz de Cristo. Así que no está en Petra como apareció en la última cruzada de Indiana Jones. Es ficción. El verdadero grial, el cáliz de Cristo, está en la Catedral de Valencia, en España. ¿Okay? Bueno, como dato curioso. Ok, mi querida María, cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad, si tenemos alguna pregunta, chisme, comentario, aclaración, duda, inquietud, queja o qué sé yo, échatelos. Claro que sí. La primera es, ¿quién inventó la confesión? Válgame Dios. Jesucristo. Es decir, lo primero que hace, tengamos en cuenta de que el pecado tiene sus consecuencias. Todo pecado. Es muy placentero, es muy rico. No sé si a ti te obliguen a pecar, pero yo hasta estoy dispuesto a pagar con tal de pecar. Lo hacemos voluntariamente y hacemos el pecado porque nos gusta y nos encanta. ¿A poco no es bien sabroso el taco de prójimo? Oh, Empezar claro a que sí. criticar y comernos al prójimo. Uy, qué padre, no, hombre. Ahí deshacemos toda nuestra furia y nos gozamos destruyendo la vida de los demás. Es muy placentero. Es muy placentero estar con los cuates y decir, tranquilo, estamos chupando tranquilo, ¿por qué no? Pues total, ¿qué tanto es tantito? Y las consecuencias son tremendas. Si en la borrachera te ofendí, en la cruda me sales debiendo. Es decir, hay muchas cosas que hacemos que hasta pagamos por hacerlas. El pecado es placentero, pero las consecuencias del pecado son tremendas. Destruye hogares, genera enfermedades, ah, crea la soledad. Y es tan severo el pecado que quien no tiene fe en Dios que perdona los pecados, termina siendo un juez tan severo que termina quitándose la vida a sí mismo, como pasó con Judas, como pasó con tantos que no pueden vivir con la vergüenza del pecado y acaban suicidándose. Entonces el pecado trae unas consecuencias tremendas
y por eso Jesucristo, a quien se le acerca, le perdona sus pecados. Y eso causa escándalo entre los fariseos. Dicen, ¿y quién es este para perdonar pecados? Solo Dios puede perdonar pecados. ¿Quién te crees que eres? Pues Dios. Por eso Él tiene el poder de perdonar pecados. Sin embargo, siendo Cristo el único sacerdote, verdadero Dios y verdadero hombre, puente de comunicación entre Dios y la humanidad, Él es el único que tiene ese don, ese sacerdocio para perdonar pecados. Pero no se lo lleva cuando asciende a los cielos. Previamente, después de haber preparado durante 3 años a sus apóstoles, el día de la última cena, les confiere ese sacerdocio divino, diciendo, hagan esto en conmemoración mía. Después de su resurrección, sopla sobre ellos, les dice, reciban el Espíritu Santo, les doy el poder para perdonar pecados. Los pecados que perdonen la tierra, perdonados serán en el cielo. Los que no perdonen, quedan sin perdonar. Así que ese poder conferido a los apóstoles, ellos lo transfieren a sus sucesores, los obispos, y los obispos imponen sus manos sobre los nuevos sacerdotes ordenados. El día 6 cumplo 41 años de que el obispo Orozco Lomelí impuso sus manos sobre mi cabeza, me ungió las manos con el santo crisma y me transfirió ese poder sacerdotal de Cristo que viene de línea directa desde Cristo a los apóstoles hasta hoy en día. Entonces, el sacerdote tiene el poder de ser el instrumento de Dios para el perdón de los pecados. Es Cristo a través del sacerdote que los perdona. Ahora, la pregunta es muy interesante. ¿Cómo surgió este confesar los pecados? Antiguamente era el bautismo el que perdonaba, o sea, con los apóstoles se perdonaban los pecados con el bautismo. Pero también quien había cometido un pecado en público, un pecado grave, que era la adoración a los ídolos, la fornicación o el adulterio, o el renegar públicamente, el blasfemar o renegar públicamente de la fe, tenía que someterse a la penitencia. Una penitencia en la cual podría ser absuelto después de haber cumplido con su penitencia. Esto se dio más en el siglo IV. Cuando alguien pecaba públicamente tenía que hacer penitencia. Posteriormente, se tuvo todo un proceso. Posteriormente, solamente una vez en la vida podías confesarte. Entonces, la gente se cuidaba de no morir en pecado mortal, pero tampoco se confesaban, porque ¿qué tal si me confieso ahorita y luego cometo un pecado? Me voy a ir al infierno. Entonces, por eso la gente se empezó a alejar de la comunión. Sin embargo, creían fervientemente en la presencia de Cristo, Eucaristía, de tal manera que ya estamos hablando del medievo, la gente que no podía confesarse más que una vez en la vida, pero asistían a la misa, que era en latín y que ya no entendían el latín, por eso las campanitas para llamar la atención en el momento de la consagración, entonces volteaban y veían, y entonces rodeaban el altar y era tanta la gente que llegaban a tirar el altar, y para evitar tirar el altar, se pegó el altar en la pared, para que el sacerdote en la pared pudiera proteger con su cuerpo el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. Y se optó por poner barreras para, incluso del techo hasta el suelo, unos enrejados para evitar que la gente pasara y provocara un sacrilegio. Ese es el origen de la misa con el altar pegado a la pared. Ya posteriormente viene a ser posible la confesión auricular de persona a persona, ya y de el sacerdote dar una orientación e imponer una penitencia a manera de reparación del pecado. Esto estamos hablando ya del medievo. Así que fue muy interesante esta pregunta, y tuvo todo un proceso para llegar a lo que es hoy en día la confesión auricular.
De hecho, el Papa Francisco nos insistió en esa carta que escribió a todos los sacerdotes en el año de la gracia, en que los sacerdotes no somos jueces, no somos quienes para juzgar ni para condenar, somos solamente el instrumento, medio por el cual Dios perdona los pecados. La condición para el perdón de los pecados es el verdadero arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no puede haber absolución. Entonces, estamos lidiando con gente desnuda de su alma, que con mucha vergüenza se acerca al confesionario, y no nos toca a nosotros juzgarle, sino cubrirle con el manto de misericordia, el manto de la dignidad de hijos de Dios, el manto de amor de la Iglesia, que le renueva esa dignidad de hijos de Dios, libres de todo pecado. Así que es muy hermoso este signo de la confesión. El por qué decir los pecados, pues es reconocer en lo que hemos fallado. El sacerdote no tiene por qué regañarnos, sino que puede darnos una orientación y una ayuda para poder salir adelante. Así que es un sacramento del amor de Dios al cual debemos de recurrir. ¿Ok? Espero haber contestado tu pregunta, mi querido amigo. No sé quién la haya hecho, pero fue una pregunta muy interesante. Gracias, padre. Hay una otra pregunta que dice que si un católico puede asistir a la iglesia maronita. Sí, mira, la Iglesia Católica Apostólica y Romana tiene dos tipos de rito. Es más que nada cultural. Es el rito occidental o romano, que es el que conocemos nosotros, que vamos a misa, todo la celebración es en la lengua vernácula, en español, inglés, francés, italiano, etcétera. Eso es en el occidente. Y es como conocemos, los sacerdotes somos célibes, y la celebración es tal como la conoces. Sin embargo, culturalmente hablando, es otro mundo, propiamente lo que es Rusia, Grecia, lo que es Arabia, Egipto. Todos esos países tienen otro estilo de vida, otra forma de vida, y por lo tanto los ritos son de forma diferente. Existe la iglesia ucraniana, que es católica, que existe la iglesia caldea, la melquita, maronita, etc. Hay varios ritos. Algunos se celebran en griego, otros en hebreo, otros en arameo, otros en árabe, etc. Pero son católicos y siguen al Papa, o sea, obedecen al Papa de Roma, al Papa Francisco, son hermanos nuestros. La forma de la celebración es diferente, es más al estilo oriental. Las vestimentas son con capa pluvial, con muy solemne, con algún tipo de birrete o de corona, según sea el grado del patriarcado o demás. Se utiliza mucho incienso, toda la celebración es cantada, muy bonita. Es hermoso realmente, pero sí, o sea, cuando participamos en una celebración católica oriental, no hay problema, somos católicos, somos hermanos católicos, así que no hay ningún problema. Allí los hombres casados son ordenados sacerdotes, o quienes optan por el celibato tienen posibilidad de llegar a ser obispos, ya que deben de ser solteros, deben de ser célibes. Pero quienes son casados y que estudian y se preparan, llegan a ser ordenados sacerdotes en el rito oriental, pero son católicos, apostólicos y romanos. ¿Ok? Pues muchas gracias, padre. Y esta otra pregunta dice, ¿quién fue Josefo? Flavio Tito Josefo, ¿correcto? Bueno, Sí. Flavio Tito Josefo nació en Jerusalén en el año 37 de nuestra era, más o menos.
es hijo de un padre judío de origen sacerdotal, o sea, de la tribu de Leví, y su madre es una patricia romana, o sea, descendiente de nobles. Se puede decir que tiene doble nacionalidad. Flavio Josefo ya en el año 67, ya era un jovencito de unos 30 años, perdón, no tan jovencito, pero él tuvo que confrontar la guerra judeo-romana. Acuérdense de que fue cuando Jesucristo vio el templo, dijo, llegará el día en que no quedará piedra sobre piedra. Y efectivamente, Vespasiano, militar, hizo una destrucción del templo de Jerusalén, del monte Calvario y de toda manifestación religiosa, y hizo el sitio contra Masada, que duró varios años, y Josefo, que se llamaba así, peleó contra las fuerzas de Vespasiano, hasta que tuvo que rendirse, y entonces él profetizó que Vespasiano llegaría a ser el emperador de Roma. Entonces como que dijo, ¿a poco? Entonces lo tuvo como esclavo. Pero cuando llegó a ser emperador de Roma, le dio la libertad a Josefo, y entonces lo tuvo como traductor. Y de ahí tomó, como forma de simpatía con Vespasiano, tomó el nombre de Flavio Josefo, Flavio Tito Josefo. Y posteriormente Vespasiano le encargó la educación de su hijo, que se llamaba Tito. Imagínate, presentar, este es mi hijo Tito, o sea, este es mi hijo Tito. Entonces Tito llegó a sucederle a Vespasiano en el Imperio Romano. Para esto, a Flavio Josefo se dedicó a escribir la historia de Israel de una manera que los griegos y los romanos pudieran entenderlo. Y él describe dentro de esta historia, él pone ahí un libro que se llama Cosas Antiguas, otro narración de la historia de la guerra judeo-romana, escribe varios libros de historia y escribe también del desarrollo del cristianismo. Entonces, Flavio Josefo es el historiador propiamente que documenta sin ser cristiano, sin ser, o sea, que pudiéramos decir, toma parcialidad, escribe de una manera imparcial como historiador varios detalles que son confirmados precisamente, las Sagradas Escrituras son confirmadas con las narraciones y con los escritos de Flavio Tito Josefo, historiador que se toma con mucha seriedad. Entonces recordemos que las Sagradas Escrituras no se basan solamente en la palabra de Dios, en el testimonio, sino que también están apoyadas de varias ciencias, en historiadores, en antropólogos, en etnólogos, en arqueólogos, en litógrafos, etcétera. O sea que recurre a varias ciencias, y Flavio Josefo es un apoyo científico, o sea, factible, serio, que confirma la historicidad y veracidad de la Sagrada Escritura, sobre todo del Nuevo Testamento. ¿Mm? ¿Quedó clara tu pregunta, mi querida amiga? Claro que sí, padre. Muy clara, muy clara. Qué bueno. Sí. Bueno, tenemos un saludo de parte de Margarita Rodríguez de Mercado. Ay, esa Margarita, me caes muy bien, ya te extraño. Que estuvo colaborando con nosotros. Muchas gracias, mi querida Margarita. Gusto saludarte. Y pues también le mandamos un saludo a Estela Cortés, que está por ahí escuchando también en casa. Gracias, Estela. Y pues no sé, ¿tienes alguna pregunta, Alfredo, o algo que contarle al padre? ¿Algún chiste, mi querido Alfredo? Ahí viene, miren, y Ya se te extrañaba. Yo también, padre. No más que he estado leyendo al Padre Pío. Ajá. Y el Padre Pío
también no era muy amargado. Él también hacía chistes en medio de sus charlas con sus amigos y yo creo que con más personas. Estaba recordando que en un acontecimiento allá en el cielo le preguntó, en uno de los chistes del Padre Pío, por supuesto, le preguntó Jesús a Pedro, y dice, mi hijo, ¿qué pasa con toda esa gente que está entrando? Dice, yo no la conozco. Le dice Pedro, pues yo tampoco, Señor Jesús, pero es que nomás me retiro de la puerta del cielo y va la madre suya de usted, la Virgen María, y deja pasar a toda esa gente. Usted dígame qué hago. Pues hazte de la vista gorda, hijo. Sí, el Papa Francisco narraba de algo parecido con un pueblo de Sicilia que tienen la Virgen de las mandarinas, porque cosechan mandarinas. Y sin embargo, allí los ladrones y los malandrines van a rezarle a la Virgen. Entonces la conocen como la Virgen de los malandrines, más que la Virgen de las mandarinas. Pero esa es una anécdota que cuenta San Alfonso María de Ligorio, y la narró el Papa Francisco, que ya cuando llegan al cielo, San Pedro lo rechaza por malandrines, pero María les hace una señal. Entonces ya cuando Pedro se va a descansar, María los pasa por otra puerta. Y el Papa Francisco comentaba que qué bonito, que una madre nunca se olvida de sus hijos. Qué hermoso, ¿no? Y Otra vez. Hablando de el Padre Pío, cuando empezaba yo a manejar, iba conmigo el Padre licenciado Salmerón, que fue mi párroco, que él trabajó en la XW y él me introdujo a la XW, al mundo de la locución y demás. Iba manejando y él iba diciendo Pío, 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 Pío. Digo, ¿qué pasó? Es que si chocamos, que no digan ni Pío dijo. Bueno, y estando en Monterrey, estaba ahí viendo la carta en un restaurante para ver qué ordenaba y que de repente se aparece un pollito ahí en la mesa. Se me queda viendo y dice, Pío. Digo, pues pida lo que quiera, pues yo pago. Sí, padre, otra vez. El Padre Pío, cuando andaba planeando hacer la Casa Livio, este hospital grandísimo que está en Italia, no tenía quien se encargara del hospital como doctor, que supiera todo cómo iba a correr el agua. Y mira a un masón que llegó ahí porque había llevado a su mujer a que conociera ese lugar por ahí, al Padre Pío. Y el Padre Pío, cuando lo mira, le dice, ¿cómo se llamaba él? Sanguinete, qué gusto. Dice, oye, ¿tú eres masón? Y le dice el doctor, sí, sí soy, no lo negó. Dice, ¿y en qué consiste la masonería? Dice, ¿cuál es su propósito con la Iglesia Católica? Oh, dice, pues ridiculizarla. Es lo que queremos nomás. Hacerla ver ridícula, demostrar que no tiene la verdad, de la forma que sea. Dice, bueno, dice, fíjate que te he escogido para que tú te encargues de mi hospital. Dice, pero yo no puedo. Dice, ¿cómo no vas a poder? Dice, sí, vende todo lo que tienes y vente para acá. Dice, no tengo dinero y estoy jubilado y me dan muy poco. Dice, no te preocupes. Allá en tu casa hay un papel que te va a proporcionar lo que ocupas para venirte. Más tarde, cuando el doctor regresó, ciertamente tenía un papel como de unos bonos.
que le proporcionaba la cantidad que necesitaba para ir y hacerse cargo de lo que el Padre Pío le encargaba. Y entre esto y otras cosas estaba leyendo yo esto. El que se hizo cargo de la construcción fue un arquitecto, parece de nombre Ugolino. Y cuando platicaba con ellos les dice, o un día que miró que venía el doctor Sanguinete, dice, miren, les dice a los que estaban ahí, dicen, está más seguro un ratón en medio de dos gatos que un enfermo en medio de dos doctores. Es padrísimo leer al Padre Pío. Me gusta muchísimo leerlo. Qué bueno. Muy bien. Sí, a mí me caía gordo, fíjate. Hasta que de casualidad, vi la película, dije, como que no me caí tan gordo, y empecé a leerlo y realmente me cayó muy bien, el Padre Pío. O sea, me cayó gordo de inicio sin conocerlo, pero así sucede. Muchas veces nos cae mal a alguien de primeras cuentas y a partir de que le conocemos, aprendemos a admirarle. Así que ojalá que no les caiga gordo Dios, sino que lo conozcan. Y se le conoce platicando con él. Le quería preguntar a usted, padre. ¿Dijo usted que tenía libros escritos usted? Sí, tengo varios libros escritos, mira. Todos esos libros que están aquí están escritos, ninguno está sin escribir, mire. Padre, de su autoría. Sí, no, todos están escritos. Hay alguno que está en blanco, pero ese no lo tomo en cuenta, es más bien para escribir. Si tiene algún libro, padre, para comprarlo, porque quiero leerlo. No tengo ningún libro escrito, pero tengo varios escritos. Pero escribí el Via Crucis, por ejemplo, pero eso no es un libro. Tengo varios proyectos, pero y libretos de cine también, he escrito varios. Es que yo pienso que a usted fue el que le hicieron la canción del libro abierto. ¿La canción de qué? Del libro abierto. Pues dicen de mí que he sido un libro. Sí, padre, es que usted cuenta todo muy bien. Y es como un libro que está leyendo uno cuando lo ve a usted. Válgame Dios. Bueno, pues gracias y gracias por participar en este programa. Y vamos a continuar, Dios mediante, la próxima semana. Que Dios les acompañe, les colme de gracia y bendición. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga. Amén. Gracias. Pues muchas gracias, padre. Y para la próxima, por aquí voy a dejar una pregunta que estaba por ahí. Échatela de una vez antes de... Gloria Rico de Lemos nomás dice, padre, saludos, que Dios lo bendiga. Y dice, ¿qué es el sínodo? Sínodo. Ok, sínodo es una palabra griega que significa viajar juntos, caminar juntos. Entonces, normalmente se le llamaba sínodo cuando se trataba de un asunto particular de la iglesia y se reunían obispos o expertos para tratar sobre un tema. El Papa Francisco ha convocado a un sínodo de sinodalidad en el cual hemos estado participando. Comenzó en noviembre del año pasado y va a durar hasta el próximo año. En esta etapa del sínodo ha querido que haya la participación de todos los católicos y que participen en un cuestionario, en unas preguntas, y esas preguntas se han hecho en todas las parroquias, en todos los niveles, incluso los sacerdotes, y esas respuestas se presentan al Vaticano. Él decía, yo no quiero un documento más sobre el escritorio, yo quiero que haya la expresión, la participación de cada uno de los fieles que se presente. Entonces esto es el sínodo de sinodalidad, ese viajar juntos, el caminar juntos al encuentro de Cristo. Y muy interesante tu pregunta, y pues ahora sí ya con esta me despido. Muchísimas gracias por todo, gracias María, gracias Alfredo, gracias a todos ustedes, que Dios les bendiga.
Gracias, Padre. Hasta mañana, primeramente Dios. Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.